Hablar a un micrófono no es tan fácil. Hablar a un micrófono y ver una cámara lo hace menos fácil. Hay gente que eso lo hace muy bien, tiene una facilidad, podríamos decir que innata, para hacerlo. Y hoy les voy a presentar a una de esas personas. Sasha, bienvenida. Y como no vino, vamos a presentarles a Sasha. Como no vino, entonces tenemos a Sasha aquí. Es lo que hay. Perdón. Habla mucho. Perdón, ok. Sasha, ¿en qué momento empezaste a hablar tanto? ¿A qué edad empezaste a hablar? Yo no hablo tanto. Yo honestamente no hablo tanto. Yo siempre he dicho, yo me considero una persona sumamente tímida. Yo soy muy tímida. Lo que pasa es que el personaje que uno tiene que entrar a veces es el que habla. Pero yo en mi vida normal soy una persona bastante solitaria, bastante callada y absolutamente tímida. Ese personaje maligno que sale de aquí del hombro y te dice hablar. Bueno, pero empezaste a hablar ¿cuándo? ¿En radio, televisión? En radio. Yo empecé en la radio desde hace muchísimos años. Yo podía tener 16 o 17 años. En un programa cultural, se llamaba Diáspora, en Radio Sonora. Literalmente me invitaron a cantar, eran como conocidos, y me invitaron a cantar el jingle de presentación del programa. Y a la salida del programa alguien preguntó, bueno, pero no tienen una periodista joven. Yo tenía 17 años porque acababa de entrar a la U. Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar periodismo, si de algo sirve. Y entonces empecé a trabajar en radio en ese momento. Cultural, era la línea. Sí, era un programa llamado Diáspora que hablaba sobre la diáspora africana. Entonces era un programa que aprendí muchísimo, pero además y pues me dio empecé a tener toda esa experiencia en lo que a locución se refiere, a radio se refiere. Ya después salí de ahí, me metí a cursos de locución, pasé por otro montón de emisoras de radio, pero ese fue el principio de la historia, fue en Radio Sonora. Ya cuando eso ya habías cantado. Cantaba desde hacía un tiempo anterior a eso, como desde los 14, 15 años, rapeaba más que cantar. ¿Puedes rapear todavía? Ya no sé, ya no puedo rapear nada. Rapea algo. No lo logro. El rapear requiere un entrenamiento particular. Quien piense que es fácil es porque nunca ha rapeado. Definitivamente. O sea, la improvisación es un arte. O sea, se prepara entonces un poquito. Claro. O sea, no es tan improvisadísimo. Si hay algo... Es que el poder tener la creatividad para rimar y para saber qué decir a tiempo. No es tan fácil. O sea, la gente piensa que es muy fácil hacerlo, pero cero que lo es. Es como el scat en el jazz. Requiere de muchísima preparación y de muchísimo oído y muchísima técnica para poder lograrlo. Yo en aquel momento tenía mucho tiempo libre, entonces me preparaba muchísimo. Me encantaba el hip hop, me encantaba el rap, y entonces eso era lo que yo hacía en ese momento. Dicen que fuiste la primera rapera costarricense. Eso es lo que dice una tesis ahí de la UCR. Yo no sabré si es cierto. Ojalá, porque sería muy bonito, pero sí, se hizo un estudio y yo aparezco como la primera rapera del país. Por cosas del destino. Por cosas del destino, por los grupitos que nos hacíamos con gente que todavía sigue activa en la música. Nos sentábamos a rapear, a contar historias, pero entonces no fue cosas del destino. Si le preguntamos al destino, el destino diría, no fue cosa mía, fue que ella empujó. Bueno, digo, un poquito. Lo que pasa es que jamás me imaginé que de eso iba a pasar todo lo que sucedió después, ¿verdad? De sentarse en la sala con unos amigos a tratar de rapear y tratar de encontrar rimas y tratar de practicar y años después a todo lo que ha pasado, pues ha sido una historia que uno no sabía. ¿Qué era el tema que rapeabas? ¿Despecho? No. ¿Rebeldía? Un poco, digamos. Yo creo que tenía más que ver como siempre empoderamiento femenino, digámoslo así. O sea, siempre era como desde esa óptica de que las mujeres podíamos, porque siempre era un grupo usualmente de hombres. El hip hop y el rap, sí, exactamente, sí, claro. en ese momento especialmente estaba muy dominado por hombres, entonces siempre había que sacar ahí la tarjeta. Brazo ahí. Exactamente. Bueno, bien, ahí pasaste entonces a radio. ¿Cuánto tiempo estuviste solamente en radio? Yo de radio, wow,
Yo, en este momento, yo siempre digo que yo he trabajado en radio, es lo que más he hecho en mi vida. Y yo puedo tener, a este momento yo puedo haber tenido unos 30 y pico de años de hacer radio, digamos, ¿verdad? Off and on, digamos. Pero por muchísimo tiempo eso fue lo que hice. Yo trabajé en radio, trabajé en Power 95, trabajé en 911 por muchísimos años. Hice como varios proyectos en radio en otras emisoras. Trabajé en Planet más recientemente. O sea, he estado en diferentes emisoras de radio haciendo diferentes proyectos. Digamos, como productor independiente, pero digamos que en ese momento estaba dedicada 100%, fui directora de programación de 911 por muchísimos años. Entonces, yo calculo que, digamos, así como a tiempo completo fueron por lo menos 20 años de trabajar en radio. No sé cómo si yo tengo 22, Sí, pero, ¿verdad? Es difícil, pero empecé muy chiquitita. Artificial que saca una mano de la cabeza, pasa lo mismo. Empecé desde antes de nacer, pero así es la vida. Sí, eso es culpa de inteligencia artificial. ¿Cuál era la línea en radio? Porque si estuviste en cultura a principio. Pasé luego por ahí, cambió. después pasé a emisoras juveniles. Por muchísimo tiempo estuve en emisoras juveniles, o sea, eso fue lo que hice por muchísimos años. De hecho, creo que eso es lo que más he hecho, digamos. Ya después he pasado como en diferentes líneas de emisoras de radio, pero siempre como en ese foco, digamos, emisoras populares juveniles. Estuve haciendo Black Light también por muchísimo tiempo y últimamente los últimos años estuve haciendo un programa de hip hop de nuevo en Planet. O sea, entonces siempre he sido como en esa onda de emisoras. Luego televisión. A la tele también llegué por casualidad, también, yo no sé. Fuiste a grabar un Yo no anuncio sé, y dijeron, casi, no se va. Casi, no se va. No, casi. A ver, como cantaba y hacía como diferentes, ya estaba dando conciertos y cosas, digamos que me acostumbré a estar, y yo ya era periodista, entonces me acostumbré como a hacer entrevistas, a dar entrevistas más que otra cosa. Y en algún momento, hace muchísimos años, trabajaba a veces de presentadora invitada ¿cómo se llamaba la emisora de radio? Perdón, el canal de televisión de música, de BM Latino. Exactamente. Pero hace millones de años, así por poquitos, digamos, y ya después, en algún momento, yo ya no estaba trabajando en radio, vi en el periódico que había un reconocido presentador de televisión que había renunciado a un canal, a Canal 7, y entonces yo vi el nombre del productor del programa y dije, voy a mandar mi currículum. Así fue. O sea, no fue argolla, nada. No, yo mandé el currículum, yo dije, hola, yo lo conozco a usted, ¿cómo está? Yo nunca he trabajado en televisión así como en serio, no sé qué va a pasar, pero soy periodista, tal vez sí sirve, y me llamaron y terminé trabajando en Canal 7 por 7 años. ¿Qué hacías en Canal 7? Entré de reportera, así salir de la calle a hacer notas, que para una persona con problemas de timidez es el peor castigo que le puede pasar a una persona. ¿En serio eras tímida? Yo soy tímida. Yo no soy tímida como usted porque lo conozco. Pero yo en realidad soy tímida. En la vida normal soy una persona bastante tímida. ¿A qué cámara tengo que ver para hacer la cara de...? Es en serio, es en serio. A mí yo me considero una persona sumamente tímida. A mí todo me da vergüenza. Yo todo lo pienso 10,000 veces antes de ir. Por eso es que llamo a los lugares antes de llegar, porque me da vergüenza que la persona llegue y cuando me llegue... O sea, todo para mí, todo es un trámite en mi cabeza. Okay. Todo es un trámite. ¿Y qué estábamos diciendo? Canal 7. Ah, gracias, Canal 7. Además soy despistada. Sí, empecé de reportera haciendo notas, ¿verdad? En Buen Día. De repente un día salían de vacaciones algunos de los presentadores, entonces me pusieron a presentar mientras tanto. Y ahí nos quedamos los presentadores, que eran 2 y después éramos 4 por varios años, hasta que ya en el 2014 salí de Canal 7. ¿Y volviste a la radio? Sí, estuve en la radio como del 2016 al 2020 y algo con Black Light. Digamos, es que la radio siempre ha estado presente, la radio siempre es maravillosa, ha estado como en momentos pequeñitos, ha hecho proyectos pequeños de radio en una emisora o en otra. Estuve en Black Light por muchísimo tiempo, hasta como el 2023, si no me equivoco, estuve en Black Light, y después estuve en Planet haciendo un programa de hip hop todo el 2023-24.
y listo. La radio siempre ha estado ahí como un poquito presente en mi vida, digamos, ahí acompañando a la música, acompañando a todos los proyectos musicales y las Sí, otras cosas. va bien en paralelo con tus proyectos musicales. Total y completamente. Y la radio. Y este otro programa que no cantabas, ¿era in o nin? Infómanas. Eso era en 911. Te daban likes de la oficina de censura. Oficina de Control de Espectáculos Públicos se llama, exactamente. Era un programa en la mañana, muy bonito, muy simpático, que hacemos en 911 todas las mañanas. Lo hice mucho tiempo con mi sobrina Tanisha. Tuve también otra chica que estuvo conmigo un tiempo. Era un programa real, de información actual, un programa noticioso, pero di todo con un enfoque creativo diferente, digamos. Entonces, éramos las maníacas del info, de la información. Te generaba ahí algunos seguidores no deseados. No, era la gente que lo escuchaba se reía mucho, porque era una forma diferente de tener. A ver, había todo, en ese momento había toda una discusión de qué tan serias podían ser las informaciones en una emisora juvenil, ¿verdad? O sea, yo me rehúso a pensar que las emisoras juveniles tienen que ser solamente para hablar de tonterías. O sea, claro, uno tiene que ser más creativo porque la gente se aburre más fácil porque están haciendo muchísimas otras cosas. Entonces, la información era real, eran noticias del día a día, eran cosas que estaban pasando, pero nada más presentadas de una manera... En otro tono. O sea, y entonces la gente igual terminaba el programa sabiendo cosas que no sabía al principio del programa. Solo que tal vez a la hora de contarlo los contaba te reís, de manera... Exacto. No es esa noticia tan amarillista, tan trágica. Exacto. O sea, es una forma de informar y divertir al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que hay que hacer con la comunicación en términos generales. O sea, si uno se pone a pensar imagínate, esto no sería posible si hubiéramos mantenido los formatos antiguos de comunicación, ¿verdad? Entonces hay que irlos cambiando porque la gente cada vez hay más información, hay muchísimas formas diferentes de transmitirla, de recibirla, la gente está haciendo cada vez más cosas, entonces hay que darle la información de manera más directa o más entretenida para que algo quede. Entonces hay que ponerse las pilas, uno como comunicador tiene que ponerse las pilas para poder transmitir el mensaje de manera efectiva y directa. Yo creo que la información se da ahora más a la medida, más bien, porque a ver, si comparamos lo que es un programa de televisión que es totalmente masivo, es muy estandarizado, ¿no? Claro, yo creo que los medios tradicionales están destinados a desaparecer si no se adaptan, ¿verdad? O sea, la misma radio que yo la adoro, la radio no es más que un podcast dirigido alrededor. Por ¿verdad? Una antena. O sea, exacto, por una antena. Entonces, bueno, la radio mutó al podcast, pero la radio como tal, tiene que ser algo porque si no, ¿verdad? Y lo mismo con la televisión. ¿Cuánta gente? Yo no tengo televisor en mi casa en este momento. O sea, ¿verdad? O sea, la gente cada vez ve menos televisión. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a ver tele si tiene todas las noticias ahí en las redes sociales de manera inmediata y los videos y la versión corta? ¿Para ver qué ver un noticiero de 1 hora si puedo ver un reel de 30 segundos y enterarme de la noticia de igual manera? Y de diferentes fuentes, porque ya uno no sigue. Yo me acuerdo que en mi casa compraban un periódico porque se decía que ese periódico era de tal línea y el otro no. Bueno, exacto. Es que las cosas van cambiando y entonces uno tiene que encontrar la manera y la información. Yo sí creo que la gente tiene que seguirse informando. Sí me parece que es que yo no veo noticias porque todas son malas. Me da un colerón que la gente diga eso, o sea, porque la realidad es que, bueno, hay que informarse. O seguís viéndola sin darte cuenta que es una noticia, es un meme. Exacto. Y detrás del meme va el mensaje. Exacto. O sea, considerás, casi que me imagino lo que me vas a decir, pero más bien dame tu punto de vista, que el mensaje es el mismo, el mensaje ha cambiado y estamos claros que el canal cambió. Pero ¿cómo sentís vos de esa Sasha que empezó en radio, ahora Sasha en un podcast? ¿Ha cambiado el mensaje? A ver, ha evolucionado el mensaje. O sea, la realidad es que hoy si yo me devuelvo a la Sasha de hace 30 años y le cuento la forma en la que la gente se expresa ahorita, cómo se habla ahorita, digo,
¿Cuántas, no sé si se les ha pasado, pero uno se pone a ver series que le encantaban hace 20 años y se escandaliza porque dice, ¿cómo la gente decía esas cosas? Por Dios. Porque hemos aprendido y yo creo que hemos aprendido que hay cosas que no se dicen. Hay cosas y hay cosas que hay mejor decirlas de otra manera. Hemos aprendido a decir otras cosas que antes no decíamos, ¿verdad? Hemos aprendido que tal vez es bueno leer los dos periódicos y no solo uno, ¿verdad? O sea, entonces yo sí creo que hemos aprendido. Sí creo que a las generaciones más viejas nos toca un poco heredarle eso también a las otras generaciones para que para que no vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos con un mismo canal, con una misma información, ¿verdad? Entonces hay que ir aprendiendo y no desaprendiendo. Pero creo que el mensaje ha ido evolucionando con el tiempo, al igual que los canales. Bueno, los canales sí estamos claros de que cambió, el mensaje evoluciona, la forma de recibir el receptor. Vamos al receptor, esto parece clase de teoría de la comunicación. Vamos al receptor. ¿Qué tanto cambió el receptor? El receptor es responsable. A ver, cuando yo me devuelvo, cuando yo empecé a hacer música, hace muchísimos años, y yo quería sacar mi primer disco, que es lo único que tengo, gracias. Pero cuando fui a buscar en algún momento a una disquera, y entonces el de la disquera me dijo, ay, usted, y me estaba yendo re bien. En ese momento yo era, ¿verdad? Pues la cosa divina, conciertos, la cosa, y llego donde esta disquera, y el tipo me dice, es que la gente no escucha ese tipo de música. La gente lo que quiere es escuchar charanga. Entonces yo le dije a él lo mismo que te respondo en este momento nosotros. El público tiene que aprender de nosotros, no nosotros del público. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente cosas diferentes. Claro, si no saben que le va a gustar. Ellos no saben que le va a gustar porque no lo conoce. Entonces, yo dije, bueno, no es válido decir que el público no tiene la capacidad de escuchar otra cosa y que tiene que escuchar solamente, el público es más básico, me dijo el tipo. Entonces, vos querés darles una cosa muy, que sí respeto para la gente o sea, por Dios, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. A nosotros como comunicadores, a nosotros como artistas nos toca enseñarle, darle a la gente otras opciones, otras formas de hacer las cosas, darle la información. Ellos no tienen por qué saberla, nos toca a nosotros. Entonces el receptor sí se ha vuelto un poco más hermético y más cerrado en algunas cosas, pero bueno, nos toca a nosotros cambiar eso. ¿Y por qué se ha vuelto así? Bueno, porque por mucho tiempo la información estuvo, ¿verdad? Los canales no eran los correctos porque la gente la información, porque la información falsa, noticias falsas, y toda la gente no sabe qué creer. Sí, miles de cosas. Podemos buscarle miles de justificaciones al asunto. Eso no quita que nosotros como comunicadores o nosotros como artistas tengamos, eso no nos quita menos responsabilidad de ser nosotros quienes educamos al público, no puede ser al revés. Vos como artista tenés influencia de comunicadora. En absolutamente todo lo que hago. Vas con una intención ya de comunicadora. Yo creo que yo soy, ayer me dijeron, usted es la persona que más se parece a lo que hace. ¿Verdad? Y yo, bueno, y qué dicha, muchas gracias, le digo, muchas gracias. A mí me gusta la música, me encanta lo que hago. Yo creo en ser consistente y consecuente en lo que yo hago. Entonces, yo soy cantante de soul, de jazz, de rhythm and blues. Eso es lo que yo hago. Que hay un concierto de plancha, yo con muchísimo gusto le recomiendo a una estimada colega que puede cantarle plancha. ¿Usted puede cantarle? De que puedo, tal vez podría, nada más no es lo que me llama la atención. Y yo creo que eso tiene que ver con ese concepto de marca que viene de ser comunicadora. O sea, yo creo que yo trato de dar un mensaje, yo canto lo que a mí me gusta cantar, yo trato de conectar con la gente, eso para mí es lo más importante, más allá de lo que sea, la capacidad de salir al escenario, sentarme y tener ahí como un momento bonito con la gente es lo que a mí me gusta. Yo creo que eso es ahí donde se traslapan las dos profesiones. Se puede decir que entonces la música, a ver, vos escoges básicamente lo que cantás, te da esa libertad de expresar lo que vos querés, de la forma en que vos querés. Claro. O sea, yo creo que al final
a ver, cada quien, yo respeto lo que la gente quiera hacer, pero en mi caso la música tiene que ver con quien yo soy. Y tiene que ver con la persona que yo quiero transmitir. Entonces yo, sí, a mí me encanta el soul y me encanta el jazz y me encanta el rhythm and blues y es lo que yo escucho en mi casa. Yo canto lo que escucho en mi casa, lo que escucho en mi carro. Si yo no lo escucho y no lo voy cantando en el carro, no se lo voy a dar a alguien más, me parece hipócrita. Esta soy yo, me parece que yo tengo que darle a la gente lo que a mí me... Es que además eso es lo que yo hago, es música del alma, música soul, música de conexión, es la herencia, para mí tiene que ver con la herencia de mi papá que cantaba Negro Spirituals, ¿verdad? Y parte del coro universitario y que cada vez yo llego, hace poco tuve un concierto en el Teatro Nacional, en el Foyer del Teatro Nacional, y mi papá a sus 88 años fue a verme y él estaba tan feliz de escucharme cantar un clásico del soul. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente, yo quiero yo conectar y quiero, ¿verdad? Que si me voy a hacer millonaria, claramente no. No. Estamos claros que sí, aquí no. Claramente no. Pero no soy te hacer feliz. millonaria económicamente. Pero soy feliz, o sea, soy pero feliz. millonaria en espiritual, llamémosle así. Yo, la música que yo canto me da la posibilidad de, si estoy triste, salir al escenario y atacarme a llorar cantando una canción. ¿Has llorado ya varias veces? O primero yo lloro por todo. Pero sí, claro, o sea, porque a mí hay cosas que me llenan, mi mamá, que en paz descanse, me decía todo el tiempo que yo siempre he sido muy llorona. Ella me decía que eso es lo que me hacía artista. Claro. Que esa cosa de poder conectar con cualquier cosa, ¿verdad? Porque a mí todo me afecta en el corazón. Usted me habla a mí feo en este momento y se va. Yo me voy a quedar aquí pensando, ay, Dios mío, ¿qué le hice? Pero por Dios, ¿verdad? Y entro en una cosa y termino echando una bomba de mocos en el carro, porque así soy. Y entonces ella me decía, eso es parte de lo que la hace a usted, la persona que usted es. Entonces yo aprendí a dejar de sufrir por eso. Además ya no puedo discutir con mi mamá, entonces mejor le doy la razón, pues va y se enoja, ay, qué torta. Bueno, en general se puede decir, Sasha, que la música está en el centro de tus decisiones y de tu actuación en la vida, porque también hay otro proyecto con música y yo no sé de dónde sacaste el vino. Contame, ¿qué tiene que ver la música con el vino? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que, a ver, la música, en todo, ¿qué es la música? Si ponemos aquí un parlante enorme, ¿qué va a hacer la música? Nos va a hacer vibrar, ¿verdad? Ese nivel de vibración va a cambiar si la música es muy grave o si la música es muy aguda. La vibración vibra igual, pero digamos que es diferente, ¿verdad? Un día yo estaba en mi casa, yo soy enófila de corazón, me encanta el vino, y entonces yo estaba sentada en mi casa tomándome un vinito y de repente suena una canción. Yo me estaba tomando un vino que ya había tomado miles de veces, suena una canción que ya había escuchado miles de veces, pero no tomándome el vino, y cuando de repente lo probé, yo dije, inventé algo. Ahora sí me voy a hacer millonaria. Ahora sí. Inventé esta cosa, es divina, porque el vino me supo diferente. Me puse a investigar y a estudiar y a averiguar, y resulta que no lo estaba inventando yo. Ya alguien lo había inventado, ya se había llevado la plata que vos te ibas a llevar. Resulta que es algo llamado oenostesia. Y la ¿Otra vez? ¿Cómo se dice? Oenostesia. Oenostesia viene de oeno, que es relativo al vino, y de sinestesia. Entonces, oenostesia. Y lo que habla es justo de eso, de la relación que tiene el maridaje, digamos, entre el vino y las frecuencias sonoras. Si yo me tomo ciertos tipos de vino y pongo una canción, digamos tomo tonos más gruesos y de todo, más profundos, más bajos, eso va a ayudar a que ciertos vinos se desarrollen mejor o peor en boca, digamos. Lo que quiere decir es que la vibración hace que las papilas gustativas se comporten de manera distinta. Claro. Y tiene todo el sentido del mundo, se puede analizarlo. Qué fácil, en realidad. ¿no? Es que era lógico. Es lógico, exactamente. Es lógico. Entonces lo que hacemos, lo que hago son cosas que tengan que ver con encontrar en qué frecuencia sonora el vino que vamos a catar se desarrolla mejor. Entonces, si es un verdejo, entonces lo probamos y sabemos que este tiene tonos más agudos y entonces esto puede ir bien con una frecuencia tal que me puede dar una flauta traversa, y entonces hacemos una cata con sonidos. Es muy, muy, muy bonito. ¿Eso lo puede hacer alguien en su casa
o es peligroso? No, ojalá que la gente lo hiciera en la casa, porque cuando yo empecé a hablar de esto, la gente literalmente me quedaba viendo como si yo estuviera loca, Sí, otra digamos, loca ¿me ya. entiendes? Otra influencer ahí. Ojalá la gente lo hiciera en la casa, ojalá nos tomáramos el tiempo de conectar lo que estamos saboreando con lo que estamos escuchando. Y esto puede, pues, a ver, está con el vino, pero lo podemos hacer con otro tipo de bebidas, con un whisky, con un, ¿verdad? O sea, con cualquier cosa en realidad se puede hacer, con cosas que tengan que ver con cuestiones como aromáticas, con un café. O sea, si usted se agarra un café, lo huele, se conecta con el café, lo prueba y de repente, si hay una frecuencia muy grave, el café tal vez le suepa más amargo. Es que el cuerpo humano es agua y la música es vibración. Entonces, en realidad nada más y uno puede desarrollar de manera diferente. Entonces, ojalá nos tomamos el rato de conectar una cosa con la otra porque estaríamos muchísimo más conscientes de lo que estamos escuchando y de lo que estamos. ¿Qué música recomendás y qué vino recomendás así como para Mira, empezar a probar y decir, Sasha tenía razón, yo ¿a lo dónde que la creo, llamo? Yo lo que creo, a ver, hay vinos por excelencia que se sabe que tienen que por su consistencia van más con ciertos géneros. Yo trato de no hablar de géneros porque en realidad al final tiene que ver con lo que a mí me gusta. Yo no le voy a mandar a usted a escuchar un género que no le guste porque va bien con un merlot. Eso no tiene sentido, Una cumbia, ¿verdad? una ¿verdad? O cumbia. sea, eso no tiene sentido. Entonces, yo más bien yo le digo es, piense en, busque una canción, digamos, que tenga como guitarras, tal vez como guitarras eléctricas, por ejemplo. Y eso, la teoría de la anestesia dice que va bien con un Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Pero bueno, experimentemos, ¿verdad? Dicen que el soul es muy merlot. ¿Me entiendes? O sea, Están apuntando, pero en apunten, realidad, retrocedan el video. pero en realidad yo creo que es un proceso, es como, ¿verdad? Es lo mismo que hacen los sommeliers cuando están probando un vino y viendo con qué sabor les va mejor, si con un no sé qué o con, ¿verdad? No, esto les falta un poquito de ácido, es exactamente lo mismo, pero de manera muchísimo más sensorial, muchísimo más de conectar lo que estamos escuchando, lo que estamos saboreando. ¿Hace cuánto llevas ya con este proyecto? Yo empecé con este proyecto hace como 10 años, si no un poquitito más. Al principio me costaba un poquitico más transmitir el concepto. Ya en pandemia empecé a hacer como eventos específicos de este tema, digamos, y ahí estamos haciendo cosas en realidad muy bonito porque además eso hace que cualquier evento que uno haga esté curado. Significa que yo no hago un evento donde el vino y la música no tengan relación. Así puede ser una fiesta de cumpleaños, pero si yo le digo, bueno, ¿qué vino a tomar? Entonces yo trato de poner la música para que vaya con ese vino. ¿Verdad? O sea, y la gente a veces ni sabe por qué, pero se va con una sensación diferente, porque claro, el sabor, el amarguito o el acidito de la cosa tiene coherencia absoluta con lo que estaban escuchando, con lo que es, al final, la gente está buscando más experiencias, más cosas de conectar, y eso es lo que estamos haciendo es conectando los diferentes elementos que ya están, pero volviéndolos coherentes unos con los otros. Sí, volviéndolos visibles de alguna forma, porque el cuerpo experimenta cualquier cantidad de sensaciones que no nos damos cuenta, que no somos conscientes y a veces decimos como, qué raro, sentí como tal cosa o hasta la vibra o tal presentimiento y no, es que tu cuerpo te está diciendo desde algún lugar, animales. Mira, tal cosa. Entonces, claro, lograr generar esa armonía, que a ver, digamos, nosotros en esto lo hacemos a través de las formas y de las luces. Pero no solamente eso va a influir en algo, entonces me parece súper interesante. Estamos claros que la música genera algo, o sea, ¿quién no ha oído música y se le para el pelo? O te emociona, o te lleva a un ritmo, te acelera el corazón. Ahora, mezclarlo con sabores y más el vino, tienes que hacerte millonaria. ¿Ves? Qué barbaridad. No, en realidad... Démosle ahí una transferencia, por favor. No, en realidad la experiencia como tal, en serio, de poder conectar una cosa, es como, ahora que lo decías, uno hace cosas sin pensar. Cuando yo hace muchos años empecé a meterme como en temas como de manejo de las emociones, entonces traté de aprender como a meditar. Entonces la gente me decía, es que yo no puedo, meditar es muy difícil, yo no puedo pensar en nada. Y hasta que yo fui a aprender a meditar y me di cuenta que meditar es respirar, pero contando. Usted no puede contar y respirar y pensar en otra cosa porque se enreda. Ah, ¿de verdad? Correcto. Si usted se pone a pensar y
inhalen 2. O sea, ya hay gente que lo logra hacer claramente muchísimo más claro, pero cuando uno está empezando, si usted inhala en 2, sostiene en 4 y exhala en 5, dígame en qué momento va a pensar en otra cosa. Claro, tiene el cerebro enredadísimo. No se puede. ¿Cómo coordino? 1, 2. Literalmente no te da chance. Entonces es eso, es respiración consciente, básicamente. Y es lo mismo que es esto. O sea, es probar esto, pero de manera consciente, Estoy saboreando esto, estoy escuchando esto me hace sentir esto. Es verdad, es estar más presente en lo que estamos haciendo. Una persona que no tiene tanta experiencia en estas sensaciones, ¿lo logra de entrada o si necesita un poquito de una inducción o cómo funciona? La gente lo logra. Entonces, lo que yo hago en los eventos es que le pongo a la gente durante el momento de la cata, le vendamos los ojos. Ok. Para que se concentren. Básicamente es eso, porque a veces cuando uno se pone con los ojos abiertos, la gente se distrae muy fácil. Entonces, si hay un momento de silencio donde suena algo, la gente tapa los ojos, prueba el vino y escucha la música, por lo menos por un minuto está en eso. Y sí, alguien me dirá, ay, yo escuché el bajo sonar y me llevó hacia la casa de mi abuela. Ok, perfecto, divino. O sea, ¿verdad? Alguien me dirá, mira que es que yo estaba pensando que es que el vino me sabía más ácido que el anterior, que no... Se vale. O sea, nadie tiene que decirle a uno qué tiene que transmitirle. El punto es que le transmita algo. Sí, no es que después hacen un interrogatorio. ¿Usted qué sintió? No, pero sí podemos hablar de sabores del vino. Sí podemos saber, igual, como si es lo mismo. Si la vibración es muy profunda, entonces tal vez se sienta en la parte de atrás de la lengua y entonces eso hace que el vino cambie, ¿verdad? O sea, todas esas cosas tienen que ver con cómo es, cómo se siente la... Entonces sí, usted puede haber sentido que... Es como con la gente que cuando hacen los vinos, las catas de los vinos en nariz y la gente dice, a mí me olió a regaliz. Y a mí jamás me huele a regaliz porque no sé qué huele a regaliz, ¿verdad? A mí me olió a, no sé, lavanda. Y al otro día, no sé qué huele a lavanda, ¿verdad? O sea, es cada quien conecta con ellos mismos en diferentes momentos. Pero en el caso de la vibración y el vino, es como la comida. Si vos podés algo ácido, puede que sea más ácido para vos que para mí, pero no deja de ser ácido. Entonces, cuando hacemos el asunto de la vibración, sabemos, por eso es que nosotros, el proceso está curado de antemano, llega curado a uno. Estamos tratando de buscar las frecuencias que mejor desarrollen el vino que ya estamos probando. Entonces ya sabemos más o menos, nosotros cuando hacemos la precata, verá que trabajo más difícil. Otro podcast y nos invita a todo el probamos el vino y escuchamos diferentes temas, diferentes frecuencias para ver en cuál tiene su mejor momento. Y eso es lo que le transmitimos a la gente. Súper interesante. Estamos hablando de música y terminamos hablando de vino, pero ojo, que tiene mucho que ver, ¿Crees que esto se va a volver algo más normal, no es la palabra, más popular, o que va a quedar más como para cierta clase de gente con tal vez más sensibilidad? ¿Cómo lo visualizas? Yo quisiera que todo el mundo lo tuviera claro, o sea, yo quisiera que todos tuvieran, y de nuevo, como no tiene que ver con géneros, alguien me decía otro día, es que yo no puedo escuchar vino y escuchar reggaetón. Es que a usted no le gusta el reggaetón, alguien que le gusta el reggaetón va a poder escuchar el reggaetón, o sea, ¿qué te puedo decir? En realidad tiene que ver con la vibración, no con el género, tiene que ver con, ¿verdad? O sea, con la frecuencia, tiene que ver con, entonces al final... ¿Verdad? ¿Quién soy yo para decir que eso tiene que sonar solamente con música tal de Chopin? Y no, o sea, yo no quiero aburrir a la gente, ni tampoco se trata no es un concepto elitista, no es un concepto, no, la idea es que cada quien conecte y encuentre el vino que más le gusta y encuentre con cuál canción o con cuál género o con cuál frecuencia lo puede disfrutar mejor. Y yo creo que y hay algunas guías, pero también es muy personal, ¿verdad? ¿No? Porque si yo lo quiero probar y lo quiero más ácido, pues entonces tal vez le subo la frecuencia y entonces, ¿verdad? O sea, tiene que ver con lo que cada persona disfrute. Ojalá sea una cosa que la gente pueda disfrutar y que la gente que hace eventos en términos generales aproveche más estas cosas para que todo tenga para que la gente se vaya con esa conexión, con esa, ¿verdad? No solamente fui, qué linda fiesta, y después llegué a la casa y no me acordé qué hice, y no por tapiz, sino porque,
No no fue trascendió. memorable, no No. pasó nada, ¿verdad? No trascendió. Entonces, de repente, si logramos esas conexiones multisensoriales, las cosas nos van a llegar muchísimo más de cerca. Wow, Sasha, no. Muchas gracias, de verdad. Créeme que vamos a hacer el experimento más bien. Si quieren me llaman, yo con muchísimo gusto ahí. Exacto. Ya queda el contacto seguramente en comentarios. Está interesante. Escríbanos a ver qué les parece, quién lo ha probado, quién lo quiere probar, con qué variables. Y si tenemos que hacer otro podcast de prueba con una cata en vivo, Pero por podríamos favor. hacerlo. Nuevamente, muchas gracias por el ratito, sacar de tu tiempo. Gracias a todos, ya saben, no dejen de compartirlo, hay personas que les puede cambiar la vida esto. Uh-huh. Denle like, la campanita para que vean el próximo podcast y comenten, nos interesa mucho el comentario. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias.